Bienvenido, Mariano. Hola, ¿qué tal? Encantado. Es un placer y un honor para mí poder tener esta conversación contigo. Quería empezar preguntándote, mirando hacia atrás estos últimos 15 años, ¿qué destacarías, de qué logros, qué avances te parecen más importantes en la lucha, en tu campo, ¿no? Esa lucha científica contra el cáncer? Bueno, en los últimos 15 años ha habido una auténtica revolución, es decir, hoy en día ya la oncología se entiende solo como oncología basada en el conocimiento molecular de los tumores. En estos últimos 15 años todos los fármacos, prácticamente todos los fármacos aprobados ya son moléculas dirigidas contra dianas moleculares, ya los citotóxicos clásicos todavía, por supuesto, se siguen aplicando cuando no hay otra medicina mejor, pero todo lo que se ha descubierto nuevo, todos los medicamentos que se han aprobado ya son de otro tipo completamente distinto, dirigidos a mutaciones específicas que sabemos que están implicadas en el desarrollo del cáncer. O sea, hemos logrado una medicina personalizada contra el cáncer. A mí me gusta más decir medicina dirigida más que personalizada, pero sí creo que a la sociedad entiende mejor el concepto de medicina personalizada. Sí, cada paciente, sus mutaciones y sus fármacos específicos contra esas mutaciones. Eso ha empezado en este siglo, hace 15 años, y ese es el futuro. ¿Y en este sentido crees que de alguna manera vemos una luz al final de ese túnel oscuro que ha sido la lucha contra el cáncer? Bueno, luz siempre hay, es decir, lo que sucede es que primero el cáncer no es el cáncer, son más de 100 enfermedades distintas, luego iremos avanzando en unas más y en otras menos, ¿no? Y luego también hay que reconocer que es una enfermedad muy complicada porque nace dentro de nosotros mismos, que los genes contra los que tenemos que luchar son nuestros propios genes y eso evidentemente complica muchísimo el tipo de terapias y de ataque terapéutico que hay que hacer para luchar contra el cáncer, pero no olvidemos que hay cánceres que todavía no se curan, pero que hay muchos cánceres que ya se curan. ¿Pero es un sueño o es realista pensar que mirando a los próximos 15 años podremos decir que hemos vencido? No, yo lo que creo es que dentro de 15 años me atrevería a asegurar que podemos decir que estaremos mejor que estamos ahora y que algunos cánceres se habrán vencido. El cáncer con mayúsculas, yo creo que eso sería ser demasiado optimista. ¿Y te atreverías un poco a especificar ahí cuáles son un poco las victorias más cercanas o más realistas que se pueden conseguir? No, porque en ciencia no se puede predecir, es decir, a veces la ciencia acumula muchísimo conocimiento, sabemos muchísimo de un determinado tipo de tumor, pero no se encuentra una solución terapéutica. Y por otro lado, a veces aparece una solución terapéutica cuando menos lo esperas, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que está más candente es el tema de la inmunoterapia, ¿no? La inmunoterapia durante muchos años estuvo denostada, sin embargo ahora pues han hecho una serie de descubrimientos nuevos y la inmunoterapia, sobre todo para el melanoma, pues está siendo, digamos, lo que hoy en día centra la mayor parte de las discusiones en los simposios científicos, ¿no? Es decir, lo que tenemos que tener claro es que hay que seguir investigando, seguir avanzando y después las terapias surgirán cuando tengan que surgir. ¿Y cuáles son para ti los mayores retos, obstáculos, desafíos que tenemos ahora mismo que nos tenemos que superar? Bueno, lo principal es que el cáncer está causado por mutaciones en nuestros propios genes y esos genes son absolutamente indispensables para la vida. Entonces, tenemos que lograr inhibir la molécula, la proteína mutada, sin afectar a la normal. Y hay veces que eso es realmente muy complicado, porque los cambios son muy pequeños, muy sutiles, y todavía no tenemos los suficientes conocimientos o los suficientes medios para poder afectar a una sin afectar a la otra. Entonces, ahí está el reto, que los genes que nos causan cáncer son los mismos genes que nos mantienen vivos. Y por consiguiente, es un mal funcionamiento de esos genes, pero eso no es siempre fácil arreglarlo, ¿no? Entonces ahí quizás sea, desde mi punto de vista como digamos, oncólogo molecular, donde está el mayor reto. Y tú personalmente, como proyecto así ahora de futuro en tu propio grupo de investigación, ¿qué objetivos tienes? Bueno, en este momento el principal objetivo es conseguir financiación
porque estamos en una situación realmente desesperada. Y no me refiero a mi grupo, me refiero, por supuesto, a la investigación en España. En cuanto a temas, nosotros nos centramos en dos tipos de cánceres, que son de los cánceres que tienen peor supervivencia actualmente, que son el cáncer de pulmón, un tipo de cáncer de pulmón, y el cáncer de páncreas, que están los dos causados por el mismo oncogen, y eso pues ayuda a que lo que aprendemos de uno lo podemos aplicar en otro y podemos avanzar un poquito más al trabajar en dos tumores causados por unas mutaciones muy parecidas. Has mencionado ahora los problemas de financiación y este es un poco el siguiente apartado en el que quería entrar, que es el tema de la política científica. Mirando también atrás a los 15 años, ¿cuáles serían para ti las luces y sombras de lo que ha sido la política científica en España? Para mí ha sido una montaña rusa, porque cuando volví a España, evidentemente volví porque era un momento en el cual se estaba apoyando la investigación, había medios, se creó el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, se crearon otros tres centros más, el cardiovascular, el CENIC, se crearon 2 centros en Barcelona, el IRB, es decir, España estaba cambiando por primera vez, se estaba no solamente apoyando más la investigación, sino que además se estaba haciendo de otra forma, con formas nuevas, sin oposiciones, es decir, sin las fórmulas estas decimonónicas de acceder a una cátedra, sino se creaban fundaciones, había una contratación muchísimo más flexible, una gestión muchísimo más flexible. Fue un momento en el cual yo cuando iba a Europa la gente me decía, ¿cómo está cambiando España? Por fin España sale de esa prehistoria en la investigación que desgraciadamente arrastramos desde los Reyes Católicos, ¿no? Y sin embargo, pues con la crisis en el 2010 cambió todo y luego estos últimos 4 años han sido un auténtico desastre para la investigación científica. Hoy en día la investigación científica en España es un páramo, yo no sé cómo vamos a salir de esto, si es que vamos a salir algún día. Visto lo visto, ¿te sientes decepcionado? Incluso te piensas, igual hubiera sido mejor que me quedara, no sé. No, porque bueno, estos son avatares de la vida, es decir, los científicos no somos los únicos que hemos sufrido los recortes en la crisis, ahí está la cultura, la sanidad, la educación, no pararíamos, ¿no? Para mí ha sido un orgullo y una experiencia inolvidable el poder poner en marcha el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que dentro de las limitaciones que estamos teniendo ahora todavía sigue funcionando bastante bien. Pero si fueras un médico y tu paciente es la ciencia en España, ¿qué diagnóstico harías de ese paciente y qué tratamiento habría que hacerle? Moribunda. Sí. ¿En este momento fase terminal o...? Ahora está moribunda, pero sobre todo la gente joven se está yendo. Es decir, la ciencia se nutre de gente joven, es decir, la ciencia para avanzar tiene que ser una combinación de gente con experiencia que apliquemos esta experiencia a la investigación, pero sin gente joven que traiga nuevas ideas, la ciencia está muerta. Y en España se está vaciando de gente joven. Si tuvieras delante, imagínate a los principales líderes de los partidos políticos españoles ahora mismo aquí, ¿qué mensaje les dirías sobre este problema y cómo hay que afrontarlo? Hay una frase que por manida no deja de ser importante, y es hacer ver a los políticos que los países más ricos no son los que más invierten en ciencia y en investigación, sino que los países que más invirtieron en ciencia y en investigación son ahora los países más ricos. Tratar de meterles eso en la cabeza a nuestros políticos sería algo realmente fantástico, porque el futuro en nuestro país depende de la inversión en ciencia y en tecnología. Pero ¿qué reformas específicas? Imagínate que, no sé si esto podría ocurrir, pero que algún político te pone, oye, Mariano, te vamos a poner en tus manos las riendas de la política científica. ¿Qué harías? Bueno, en primer lugar, decir, hay que invertir muchísimo más y si no, me alegra de haberle encantado haberle conocido, me vuelvo al laboratorio. Es decir, en primer lugar, habría que ya de entrada triplicar la inversión, porque si la duplicáramos no sería suficiente. Fíjense lo que le digo, porque
se ha recortado a más de la mitad. Si la duplicáramos estaríamos como hace 6 años, 8 años. En ciencia no podemos estar así, en investigación no podemos estar así. Es decir, habría que triplicar la inversión. Luego, ¿cómo se gestione eso? Eso ya requeriría más tiempo para hablar. Pero de entrada, si no se triplica la investigación en el próximo gobierno, España no levantará cabeza en los próximos años. Eso es algo que espero que los políticos entiendan, porque es algo realmente fácil de entender. Sí, pero más allá del dinero, lo que es la propia estructura o el sistema universitario español, que todavía tiene arcaico. Eso ya requeriría una conversación mucho más larga. Qué duda cabe que un sistema universitario español, lo dicen todas las estadísticas, la Universidad Española es irrelevante en el mundo académico, ¿no? Y eso habría que cambiarlo. Pero yo, que vengo de la parte más de investigación pura, es decir, que no tengo una tradición académica, lo que realmente, es decir, hay una frase que una vez se utilizó en un editorial: gestionar miseria. O sea, lo que el científico va a perder el tiempo si ahora nos tenemos que dedicar a gestionar miseria, ¿no? O sea, crear una agencia como se ha creado ahora sin financiación, pues no deja de ser gestionar miseria. Es decir, si no hay más dinero, pues olvidémonos, conformémonos con ser un país de segunda división y que investiguen otros. Eso ya se ha dicho. O sea, al final volvemos al que inventen ellos. Que eso ya se ha dicho, realmente estamos condenados a que el círculo nos vuelva a llevar al que inventen ellos. Yo no me resigno a eso, pero si no hay una inversión, ya digo, triplicar la inversión que hay en este momento en los próximos 2 o 3 años, desde luego nos podemos olvidar de que España tenga un papel relevante en el primer mundo. Has dicho algo importante ahí de que los políticos no hablan de ciencia, pero probablemente no hablan de ciencia porque la sociedad no le exige, no dependen muchos votos de eso. ¿No crees que entonces el problema es más uno de que en la propia sociedad falta cultura de ciencia, la sociedad no lo exige? ¿Qué podemos hacer frente a eso? Bueno, eso es cierto. Por supuesto, España no tiene cultura científica. Es decir, España, ya digo, desde que se expulsó a los judíos y terminó la dominación árabe, cuando Córdoba era uno de los centros del saber del mundo, España ha jugado un papel prácticamente irrelevante en el mundo científico, ¿no? Eso es historia. Pero hay muchas veces que el político tiene que hacer cosas no porque se lo exija la sociedad, sino porque él o ella debe de saber que tiene que hacerlas. Porque si no, nos vamos a ir, pues eso, por populismos. Es decir, ahí está el buen político. El que hace las cosas que el país necesita sin necesidad de que haya presión de la gente para que las haga. El liderazgo, ¿no? Falta liderazgo. El liderazgo, científico. Efectivamente, eso se llama liderazgo, efectivamente. Y vuelvo a los jóvenes, ¿no? Que quizás son las mayores víctimas y la mayor motivo para desesperarse un poco del futuro, ¿no? ¿Qué mensaje lanzaría a jóvenes científicos hoy españoles que tengan esa vocación, pero pues no ven futuro? ¿Qué les recomendaría? Pues irse fuera como usted en su día, ¿qué hay que hacer? Es que no hay otra. Ahora en este momento no tienen... Hombre, primero que busquen las pocas oportunidades que hay en España. Es decir, todavía en España quedan grupos competitivos, grupos de investigación competitivos, pero claro, esos grupos pueden absorber a unas pocas docenas de investigadores. El resto, pues si realmente tienen vocación y quieren dedicarse a la ciencia, pues no tienen más remedio que irse al primer mundo, ¿no? Al mundo anglosajón sobre todo. Pero hay talento científico en España y el problema es que no lo aprovechamos. No, los españoles somos igual de inteligentes, no más, pero sí igual de inteligentes que los ingleses, los americanos y los franceses. Y tenemos relativamente una buena formación. Es decir, que el problema luego es tener medios para poder investigar. Creo que el español no está en ninguna desventaja con respecto a otros investigadores en el mundo. Simplemente estamos en desventaja porque no tenemos medios para trabajar. Es mentira esto de que culturalmente somos un pueblo más de humanidades que de ciencia. Bueno, evidentemente España tiene menos científicos de los que debiera, pero yo creo que el problema reside en la capacidad, tener los medios a la disposición para poder trabajar. Yo no creo no creo en las razas, es decir, que el español para mí es igual de válido para investigar que cualquier otra persona del mundo. ¿Y en qué áreas crees que España tiene especialmente capacidad, quizás que podríamos destacar ya por la historia de lo que hemos estado investigando? ¿En qué áreas destacamos y podríamos destacar más?
En España, es decir, no creo que tengamos que... O sea, yo la parte que conozco evidentemente es la parte biomédica, no conozco la investigación de partículas, en física o en materiales, etcétera, ¿no? Yo creo que debemos de investigar en todo, ¿no? Que duda cabe que pueda haber algunas áreas específicas que nos interese a España, ¿no? En temas de agricultura o pesca, etcétera, pero por ejemplo el cáncer es algo que nos afecta a todos. El cáncer no debe tener nacionalidades. España debe contribuir, si quiere ser un país relevante en el contexto internacional, debe de contribuir a investigar en cáncer o a investigar en Alzheimer o a investigar en otras enfermedades, igual que cualquier otro país del primer mundo. No podemos pedir a Etiopía que ahora contribuya a la investigación contra el cáncer, pero a España sí que deberemos de pedirle que contribuya a avanzar en el cáncer, que no todo nos venga de fuera. ¿Y cómo crees que se podría concienciar más a la gente sobre la importancia de la ciencia? Igual que los medios de comunicación tenemos que hacer un mayor esfuerzo, ¿los propios científicos deberían implicarse más en la comunicación de la ciencia? Todo eso es bueno, por supuesto, es decir, todo lo que sea transmitir información ayudará a aumentar la cultura, es decir, que en España no se separe cultura solo para humanidades y que la ciencia sea algo técnico y que no sea parte de la cultura. Todo el esfuerzo que podamos hacer, tanto los científicos intentando comunicar mejor como los medios de comunicación dando más interés a este tema, todo esto evidentemente es bienvenido. Pero ya digo, el tema, como decía usted muy bien antes, es un tema de liderazgo. Es decir, el político debe de saber que hay que invertir en investigación y no necesariamente invertir en investigación porque lo pida la sociedad. Hay veces que a la sociedad hay que dirigirla hacia aquello que es bueno. Pero aún así, habiendo dicho esto, en las encuestas que hay, los investigadores estamos entre las personas, las profesiones mejor consideradas, ¿no? Que bueno, es una cosa curiosa porque la gente realmente, la sociedad, no es que no le interese la investigación, no es que no quiera que haya investigación, el problema es que no la hay. Pero yo no creo que sea un problema de que la sociedad esté de espaldas a la investigación, todo lo contrario, la sociedad tiene hambre de investigación. O sea, algo que ha ocurrido recientemente y con la crisis que yo creo que no había ocurrido en el pasado es que ha habido movilización en la calle, ha habido, o sea, sabemos que por la sanidad y por la educación la gente se moviliza siempre, pero incluso por la ciencia ha habido, yo he visto ciertas protestas, eso puede ser un síntoma interesante que la propia sociedad ya lo reclama en la calle protestando, ¿no? Ha habido sí, pero evidentemente científicos somos muy pocos. Y luego, evidentemente, el científico, es decir, nuestra posición no es para reivindicar, es decir, no es algo tan importante o tan masivo, quizás no es la palabra correcta, como puede ser la educación o la sanidad. Eso es absolutamente básico y es lógico que sea donde haya mayores protestas. España, si no invertimos en investigación, los investigadores nos iremos muriendo, quedando obsoletos y el país se quedará obsoleto. Pero ya digo, realmente ahí la responsabilidad viene del liderazgo político. Es decir, son nuestros líderes políticos los que tienen que saber que hay que invertir en investigación. Y nosotros luego, la obligación nuestra es utilizar esos recursos de la mejor forma posible. Pero yo no me imagino un país donde los científicos nos tengamos que salir a la calle a manifestarnos todos los días, porque evidentemente ese no es nuestro papel. Pero si se hicieran las cosas bien, ¿crees que España podría convertirse en un destino, en un imán incluso para traer talento de fuera? Es que eso casi se ha demostrado. Es decir, en la época que yo regresé a España, que se crearon estos 4 centros de investigación, a nosotros, al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, la Caixa creó 10 becas predoctorales y teníamos más de 100 aplicantes de todos los países de Europa. No decir de países también del tercer mundo, pero sobre todo de países europeos. En el CENIO hemos llegado a tener más de la mitad del personal en formación extranjero. Es decir, que en el momento que hay un poquito de inversión, España es muy atractiva para que venga gente a investigar de otros países, pero claro, tiene que haber un mínimo de inversión. Eso lo hemos perdido ahora. Eso. Ahora ya es que nadie viene, porque ahora ya todo el mundo sabe que en España no hay dinero para investigar y evidentemente nadie se le ocurre aplicar, pero hemos tenido
pero por docenas de aplicantes de Alemania, de Italia, de Francia, incluso de Estados Unidos han venido gente a nuestro centro a trabajar. Es decir, que en cuanto hay un poquito de inversión, porque tampoco es que aquella inversión que hubo a principios de siglo fuera un derroche, fue una investigación, una inversión ajustada, pero la hubo. Y eso atrajo a gente inmediatamente. España es un país que atrae a gente, es un país muy agradable de vivir, tenemos un nivel de vida, una calidad de vida, perdón, muy apreciada fuera de España, ¿no? O sea, y no estoy hablando ahora del sol y los toros, ¿no? Estoy hablando de una calidad de vida. Es decir, lo que hay que poner es un poquito de inversión. Y los resultados se van a ver muy rápidos. El problema es que toda aquella inversión que se hizo a principios de este siglo, estamos hablando hace 15 años, pues ahora se está perdiendo, se está perdiendo. Bueno, por intentar terminar en positivo, Algo más imagínate que nos vemos dentro de 15 años, ¿no? Otros 15 años volvemos a reunirnos. ¿Cuál sería tu sueño si las cosas se hicieran bien? ¿Dónde podríamos estar? Bueno, mi sueño ya a mi edad casi sería estar vivo, es decir, poder venir. Pero bueno, pues me gustaría que por lo menos estuviéramos donde empezamos el siglo, aunque evidentemente deberíamos de estar mejor, porque si en 30 años no hemos avanzado, 15 más 15, 30 años ya sería una desgracia. Pero la verdad, como estamos ahora, estos últimos años han sido un auténtico desastre para la investigación y evidentemente, y por correlación, desastre para el país. En este momento no tengo más remedio que ser un poco pesimista. Pero bueno, vamos a ver lo que sucede. Lo importante creo que es lanzar el mensaje y esperar que los políticos lo tomen y sean conscientes que sin investigación el país nunca será un país de primer nivel en el contexto mundial. Muchísimas gracias. Un honor de verdad y mucha suerte con tu trabajo. Gracias por vuestro interés.